Les doy la bienvenida a una emisión más de Perspectivas Históricas, este espacio para la reflexión y el análisis de temáticas actuales, pero desde la perspectiva histórica. Continuamos en el Museo Casa del Risco y bueno, saludo como cada semana a Felipe Ávila. Hola Magali, ¿qué tal? Estamos muy contentos porque nos sigue acompañando la doctora Ilian Blanco para seguir hablando sobre estos temas relacionados con las maternidades, pero en particular el día de hoy vamos a hablar del trabajo de cuidados. Bienvenida. Gracias. Y bueno, les cuento que estamos en el estudio de los últimos habitantes de esta casa Museo del Risco, Isidro Fabela y Josefina Eisenman. Bueno, dos personajes muy importantes en la historia política e intelectual de nuestro país, vinculados a la diplomacia y al Estado mexicano. Y bueno, pues vamos a comenzar con nuestra conversación. Ilian, en el programa anterior hablamos justamente de las maternidades, cómo se ha transformado la imagen, la idea, la representación, pero también la relación que la sociedad tiene con la idea de la maternidad, o mejor dicho, con las maternidades, con las experiencias del maternaje. Y en ese programa de la semana pasada, pues se tocó el tema de los cuidados, ¿no? Por eso nos parecía muy importante llevar esta conversación a lo que hoy está como muy presente gracias a la conversación pública que tiene la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, sobre el trabajo de cuidados, y pues queremos conversar al respecto. Y así como las maternidades o como la maternidad, la idea del cuidado también se ha transformado. Bueno, hoy hablamos de trabajo de cuidados, pero hace algunos años en la historia solo se hablaba de esta relación de mujer, espacio doméstico, espacio privado y la labor tan importante que era la del cuidado, ¿no? Entonces, háblanos como de esta transición en la historia que ha tenido el cuidado para que hoy podemos estar hablando de trabajo de cuidados. Inicialmente se relegó al ámbito de lo doméstico el cuidado, pero después pues también se fue institucionalizando este cuidado al ámbito de la salud, ¿no? El cuidado en el entorno médico hospitalario, ¿no? Quien cuida es la enfermera, quien cura es el médico, ¿no? Entonces, pero es entendido como bajo una lógica de cuidado con la enfermedad, ¿no? Entonces, el cuidado se fue complejizando también el concepto del cuidado y, por ejemplo, que después lo vamos a ver en el tema de las infancias, en fin, pero el cuidar otros ámbitos y otras dimensiones de la vida, ¿no? Como le decíamos, la parte del bienestar, pero también dimensiones psicosociales. Las emociones, ¿no? Vínculos, relaciones de las personas. Y entonces, bueno, después el cuidado, el concepto del cuidado se viene metamorfoseando, ¿no? Los feminismos visibilizan esta parte de la importancia del trabajo del cuidado, pero también la parte del cuidado visto desde esta lógica ética, ¿no? De solidaridad, de ayuda, de estar socialmente, digamos, ¿no? Comunitariamente, de construcción de comunidad. Ilian, precisamente en esta evolución histórica de cómo se ha concebido al trabajo de cuidados, los feminismos han criticado, han cuestionado, han planteado una revisión de cómo la sociedad ha relegado en las mujeres todo el trabajo de cuidados sin que sea reconocido, sin que sea pagado. 9 de cada 10 personas que hacen cuidados son mujeres, ocupan
una jornada completa, si no es que más, todos los días. Y es algo que se ha marginado totalmente. Cómo los feminismos han reivindicado el poner otra mirada, otra perspectiva y otra valoración del trabajo de cuidados. Claro. Sí, justo, ¿no? O sea, desde, por ejemplo, los 60s, los 70s, que se da esta lucha por reivindicar, ¿no? El visibilizar la importancia del trabajo. Pero algo muy interesante, ¿no? Que tiene que ver también con, hay esta teoría de la interseccionalidad, ¿no? Que no es, porque quienes salen a las calles, ¿no? Son estas mujeres blancas que dicen estamos clase oprimidas, media, ¿no? Clase medias, en fin, pero las mujeres negras también, ¿no? Las mujeres, otros géneros también salen y dicen, a ver, espérenme tantito, ¿no? Ustedes están desde su lugar, están luchando por eso, pero nosotros desde hace mucho ni pertenecemos al espacio, ¿no? Doméstico, trabajamos, tenemos dobles jornadas de trabajo, hay, ¿no? Como una mayor opresión por desequilibrio, dominación, en fin, como este tipo de relaciones, ¿no? De poder diferentes, ¿no? Que se viven. Entonces, el tema de justo revalorar y resignificar el cuidado como un trabajo, ¿no? Porque, bueno, ¿no? Con todas estas teorías marxistas también, que es que ayudan para a emancipar, ¿no? a la mujer, en fin. Entonces, es pues, ¿no? O sea, justo son como quienes visibilizan y estas nuevas olas, ¿no? de feminismos, justo es colocar esto y luchar porque las instituciones también asuman, ¿no? Parte del trabajo del cuidado, de cuidar a quien cuida, ¿no? De problematizar el cuidado desde distintas dimensiones. Ahorita mencionabas justamente, hablabas, ¿no? Como de estas posturas desde el feminismo marxista se incorpora esta relación, bueno, una cosa es la reproducción del capital, ¿no? Pero en lo que vienen a hacer algunas feministas, entre ellas Silvia Federici, es decir, bueno, pero también se reproduce la vida, ¿no? Y entonces quien sostiene el capital justamente son las personas que cuidan, quienes sostienen la vida, ¿no? Entonces me parece esta problematización como muy importante y muy interesante, añadiéndolo al asunto de lo interseccional, porque, digamos, el feminismo blanco liberal lo que no está viendo justamente por el privilegio es que quienes les están cuidando a las infancias mientras ellas están protestando en pro de la emancipación son las mujeres negras, las mujeres indígenas o las precarizadas. Les invito a que me acompañen Felipe y Lian a hacer un pequeñito corte y regresamos para seguir conversando. ¿Sabes qué es el Sistema Nacional de Cuidados? Es un conjunto de políticas, programas, acciones y políticas públicas que pone en el centro a las personas que necesitan y brindan cuidados. El trabajo de cuidados ha estado históricamente ligado a los roles que tradicionalmente se han asignado a las mujeres, es decir, es producto de las divisiones sexogenéricas en donde se han definido culturalmente roles diferenciados para hombres y mujeres. Por ello, desde la perspectiva crítica feminista, es necesario cuestionar la división sexual del trabajo que circunscribe a las mujeres como las obligadas al cuidado, sin el reconocimiento de que es un trabajo y que debe ser remunerado. Para ONU Mujeres, cuando nos referimos a un sistema nacional de cuidados, implica una nueva organización social de los cuidados. Cuidar, asistir, apoyar a las personas que lo necesitan, así como reconocer, disminuir y redistribuir el trabajo de cuidados desde los derechos humanos, comprendiendo la diversidad y pluralidad de las experiencias en esta labor, reconociendo que forma parte de una corresponsabilidad compartida entre Estado y sociedad. La historia de este inmueble histórico se remonta al siglo XVII, cuando sus espacios solamente eran huertos y solares pertenecientes primero a los padres dominicos. Posteriormente pasaron a ser parte de los carmelitas descalzas.
Fue hasta el siglo XVIII cuando don Pedro Alcántara del Valle compra el terreno y comienza la construcción de la casa como la conocemos actualmente. Este hermoso inmueble también lo ocupa el ejército norteamericano como cuartel militar y hospital durante la intervención norteamericana. Después la habitan diversos personajes como el escritor Luis Inclán, el escritor y político don Manuel Paino y el músico Ernesto Elorduy. Después de la Revolución Mexicana se convierte en vecindad, con el consecuente deterioro. En 1933, Isidro Fabela y Josefina Eisenman compran la casa, restauran el inmueble y la fuente monumental que se encuentra en su patio principal, a la cual debe su nombre, Museo Casa del Risco. Hasta que después de habitarla por más de 25 años, en 1958, el matrimonio Fabela decide donar su Casa del Risco al pueblo de México, a través de un fideicomiso del Banco de México. Fue el primer museo en México donado por un particular. Además, el matrimonio propuso al gobierno federal la adquisición del edificio contiguo a la casa para instalar una biblioteca que contara con todos los servicios. Es así que en 1963 es inaugurado el Centro Cultural Isidro Fabela, el Museo de la Casa del Risco y la biblioteca. El museo cuenta con 7 salas permanentes en las que se exhiben las más de 600 piezas que conforman la colección. Pinturas, esculturas, tapices y mobiliario de reconocidos artistas nacionales y extranjeros como Cristóbal de Villalpando, Miguel Cabrera, José María Velasco, Roberto Montenegro, Ernesto García Cabral, Philips Wuberman, Carl Van Loo y François Clouet. Regresamos, amigas y amigos, después de ver esta cápsula y seguimos conversando con Ilian Blanco y con Magali acerca del tema de trabajo de cuidados. Ilian, ¿cuál es la discusión que se ha dado respecto al trabajo de cuidados desde el punto de vista del Estado, de las instituciones, de las políticas públicas? Sabemos que desde hace tiempo en el estado de bienestar se puso atención y presupuesto para crear guarderías, para crear estancias infantiles, para acompañar a quienes tienen acceso a la seguridad social, a una serie de beneficios y de servicios. Pero digamos, en la actualidad, ¿cómo está abordándose este tema y cuál debería de ser la postura de un Estado, de un gobierno progresista que se identifica con las personas que ejercen los cuidados, que son mujeres, para poder resolver todo esto que no se ha hecho? Sí, bueno, creo que este gobierno, ¿no?, ha puesto como mucho el interés en, por ejemplo, hay una Secretaría del Bienestar que justo articula una serie de políticas, ¿no?, de acciones de cuidado a la mujer, de remunerarla económicamente, de cuidar también remunerar a los niños, ¿no? Digamos, con acciones de proteger sobre todo a las infancias, a los jóvenes, a los adolescentes y a la tercera edad, ¿no? Son como son las poblaciones más vulnerables, ¿no? Que en las que se pueden apoyar a las mujeres. Entonces, una serie de acciones, lo que creo que ha hecho este sistema y que es interesante, digamos, son pasos, ¿no? Porque unos dirían, eso no es todo lo que tiene que ver con el cuidado, pero son pasos y son articulación de políticas y de acciones públicas que tienen que ver con conectar la salud, el bienestar, la remuneración y el reconocimiento del trabajo de las mujeres, ¿no?, en este quehacer, en esta participación. Entonces, hay una Secretaría del Bienestar que está súper articulado, que tiene muchísimas acciones para atender esta parte, y no solamente a nivel gubernamental, también a nivel ciudades, ¿no? O sea, la Ciudad de México tiene también toda una serie de acciones que ayudan también a la distracción, al ocio, al entretenimiento, a la recreación, a la a la educación, ¿no?, también de las mujeres, pues justo para atender, para ayudar, para paliar todas estos trabajos, ¿no? Y justamente siguiendo en ese tema, se habla de la implementación, ¿no?, de un sistema nacional de cuidados.
digamos, ¿qué implicaciones tiene, por un lado, hablar de un sistema, ¿no?, nacional de cuidados cuando pues, no hay un antecedente al respecto, que también obedece a una corriente impulsada por los feminismos, en particular con ciertas corrientes de los feminismos, que me parece importante, y cómo están incidiendo, ya hablabas de las políticas públicas y cómo bienestar está haciendo su parte? ¿Es suficiente? ¿Qué falta? ¿Qué tendría que tener el Sistema Nacional de Cuidados? ¿Se está operando? ¿Se está tratando como de concretar, ¿no?, el Sistema Nacional de Cuidados? Pero ¿qué tendría que atender? Porque una cuestión es como paliar a esta población vulnerable, pero también yo creo que hay una parte de sensibilización muy importante, porque si no, pues seguiremos las mujeres haciendo todo el trabajo de cuidados, ¿verdad? Y pues esa no es la idea, supongo yo. Así es. Sí, justo, ¿no? Una de las cosas que comentamos hace rato es el tema de la reflexión y del trabajo de implicar a los demás en este proceso del cuidado, ¿no? Desde esta mirada del cuidado ético, ¿no? Por eso tiene que ver con esta cuestión de la solidaridad y de construirnos, de cuidarnos, de constituirnos como comunidades en torno a cuidar de nosotros mismos, ¿no? Si no nos cuidamos entre todos, un poco como lo que comentaba, ¿no?, hace tiempo, ¿no?, el tema de si no nos cuidamos nosotros, ¿quién nos cuida, ¿no? Entonces, justo es reflexionar qué significa el cuidar, ¿no? ¿Qué significa la ética del cuidado? Creo que es algo como muy importante que hay que poner en el centro de la mesa para reflexionar e implicar, ¿no? O sea, ya se está hablando de todo un tema de las nuevas paternidades, ¿no?, de involucrar de implicar, ¿no?, a los varones en estos procesos de cuidados, ¿no? Entonces, eso es algo clave, que es lo que tiene que seguir trabajando. Y otra cosa que considero que es importante en esta sistematización tiene que ver justo cómo entender el cuidado, sí como un trabajo, pero sí también como una cuestión de activismo, ¿no? De qué significa esta relación con el otro, ¿no? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la lógica de por qué nos cuidamos, ¿no? Y que tiene que ver con, pues, cuestiones de solidaridad, sororidad entre mujeres, en fin. Entonces, bueno, creo que por ahí debe ser, ¿no? Aparte de verlo como una cuestión de trabajo, sí, que está también en el centro de esta relación. Y yo creo que también, Ilian, Magali, tiene que ver con la búsqueda de un cambio cultural y un cambio educativo de conductas, de cómo se han construido los roles de género, porque es un problema tan importante que lo tenemos que resolver entre todas y entre todos, ¿no? Y eso tiene que comenzar pues desde el preescolar, desde el kinder, ¿no? Que las niñas y los niños no vayan interiorizando estos papeles de género, estos estereotipos, estas conductas, porque cuando llegamos a la edad adulta ya es muy difícil cambiar esa cultura, esa mentalidad, esa manera de ser. ¿No crees? Sí, justo cuando hablábamos del tema de los maternajes, las nuevas maternidades, ¿no?, de la implicación de las paternidades, lo que hace este movimiento es el hombre se involucra, ¿no? Se involucra en esta parte de la esterogestación, digamos, por así decirlo, de los recién nacidos. Estos temas, por ejemplo, me da gusto ver de repente esta técnica del porteo, ¿no?, que es el reboceo, las mujeres teniendo al hijo, ¿no?, la relación del vínculo que se establece, no solamente con la madre, con el padre. Cuando un padre asiste al parto de su hijo, como dicen las parteras, un padre que asiste al parto de sus hijos es un hombre que ya no va a abandonar el hogar, ¿no? Porque hay una relación, ¿no?, digamos, pues muy potente en este hecho, ¿no? Entonces, ese tipo de ejercicios, ese tipo de, ¿no?, es muy interesante el estar retomando. Es importante, por ejemplo, hay experiencias de programas que hablan de círculos de maternaje, ¿no?, que tiene que ver con esta recuperación
e involucrar a los padres, ¿no? Que también se involucran en estos conflictos, en estos temores, en estas resistencias. Y entonces el hecho de trabajar el cuidado como una red, ¿no? Porque el cuidado no se trabaja solo, se trabaja en redes de pares y de intergeneracionales, porque también es importante involucrar, ¿no?, otros conocimientos, otras experiencias para justo, ¿no?, no estar escindidos, ¿no? Por eso el trabajo de la comunidad y de la red es clave. Sí, me parece también como cómo se intersecta en esta reflexión tanto capitalismo como patriarcado, ¿no? Porque al final de cuentas el capitalismo como que lo que nos ha incrustado es la individualidad, ¿no? Y por otro lado el patriarcado y a su vez el machismo como una expresión del sistema patriarcal nos lleva a pensar que los hombres están como muy desconectados, ¿no?, del tema de cuidados. Creo que las mujeres tenemos más claro las redes de cuidados. Creo que hay un trabajo cultural en donde los hombres también pueden ver que la construcción de redes no solo es para la familia, sino para crear sociedades en paz, ¿no? Y marcadas por los derechos humanos, pensando que tenemos un vecino del país en donde en Estados Unidos hay una serie de retrocesos en estos temas y en otros que son preocupantes. Entonces creo que por eso las redes son muy importantes. Bienvenidos al Museo Casa del Risco. Esta es una casa-museo que Isidro Fabela y su esposa Josefina Eisenman habitaron por más de 25 años. Isidro Fabela compró una importante colección de arte, que es la que podrán encontrar en nuestras salas de exhibición. Durante más de 25 años vivió en esta casa hasta que decidió donarla al pueblo de México, junto con su importante biblioteca y su archivo fotográfico. Ahora es un museo que, además de toda la obra que nos heredó, tenemos unas salas de exposiciones, tenemos conciertos, conferencias y bueno, una gran oferta cultural que los invito a que nos acompañen. Estamos abiertos de martes a domingo de 10 a 5 de la tarde. ¿Qué reflexión final nos dejarías, Ilian? A mí me parece que colocar en el centro el tema de las relaciones de las tradiciones, de las comunidades tradicionales, es clave. Ahí hay un tema que se llama la comunalidad, ¿no? El tema que Andrés Manuel siempre decía, porque aquí hay familia. O sea, el tema de cómo se teje la comunalidad, lo comunitario es clave, ¿no? Creo que me parece eso una gran fortaleza que tiene México y que, bueno, creo que la presidenta lo tiene muy claro y lo está impulsando y lo está articulando, ¿no?, con este rescate, con esta revaloración de todas estas prácticas y estas tradiciones. Te agradecemos mucho, Ilian, esta conversación tan linda. Creo que hay que poner en práctica, ¿no?, todo lo que tiene que ver estas reflexiones respecto a los cuidados. Te agradecemos tu compañía y bueno, les invitamos a que no se pierdan todas las actividades que va a tener el Museo Casa del Risco, en particular en julio. Les hacemos la invitación, todavía falta, pero viene la Feria de las Flores, es hermosísimo. Si tienen la oportunidad, vengan a visitar San Ángel y el Museo Casa del Risco. También les invitamos a que sigan las redes sociales de Canal 11 y bueno, pues no me queda más decir gracias y nos vemos en otro museo la próxima semana.